Bueno, ya vamos terminando de hablar un poco sobre esta histología del sistema tegumentario y ahorita vamos a hablar sobre la mejor amiga del epitelio, justamente de la epidermis, y esta es la dermis. La dermis, como les decía al principio, es el tejido conectivo que está ahí pendiente del epitelio, que no le falte nada, que le llegue sangre, que le llegue oxígeno, que le lleguen nutrientes. También posee las terminaciones nerviosas y obviamente le da un lugar para sostenerse. Pero en piel nosotros vamos a reconocer un patrón característico que existe en la unión dermoepidérmica. Si ven, este patrón es bastante irregular y es un patrón muy característico de la unión dermoepidérmica. En este caso estamos viendo un corte de piel fina. Vemos aquí una banda de queratina bastante fina. Aquí no hay estrato lúcido. Y obviamente en piel fina vamos a encontrar estos anexos de los cuales vamos a hablar en un ratito. Ahora, nosotros en dermis reconocemos dos capas, podríamos decirlo así. La que está inmediatamente debajo del epitelio, que se conoce como dermis papilar, que está formada por tejido conectivo laxo, en donde vamos a encontrar en mayor proporción fibras colágenas tipo 1, tipo 3 y abundantes fibras elásticas. Aquí en esta dermis papilar vamos a encontrar un plexo capilar linfático bastante extenso y obviamente también terminaciones nerviosas sensitivas. Entonces esta primera porción de la dermis la conocemos como dermis papilar. Ya vamos a hablar un poco más sobre las cuestiones de las papilas. Más abajo acá, si vemos un tejido mucho más denso que el de acá, si los comparamos, ¿sí? Justamente estamos en el territorio de lo que se conoce como dermis reticular, que es un poco más profunda y se compone de tejido conectivo denso y regular que contiene en su gran mayoría mucho más colágeno tipo 1, fibras elásticas un poco más toscas y obviamente vasos sanguíneos más grandes. Entonces esto aquí es lo que se conoce en sí en conjunto como dermis papilar, dermis reticular. Ahora, como les decía hace un principio del video, aquí podremos observar cierto patrón irregular en la unión dermoepidérmica. Y este patrón se lo conoce como la relación entre crestas epidérmicas y papilas dérmicas. Obviamente un corte de piel fina no son tan pronunciadas como un corte de piel gruesa. Vamos a ver en el siguiente corte. Aquí vemos el corte de piel gruesa y vemos el mismo patrón irregular en la unión dermoepidérmica. Entonces vemos cómo la dermis papilar se protruye o se vagina hacia la epidermis. Viene así. Entonces a esta protrusión o esta evaginación de la dermis hacia la epidermis se la conoce como papila dérmica. Sí, papila dérmica, que son estas protuberancias. Y por otro lado, esta pequeña invaginación, esta invaginación de la epidermis hacia la dermis, o sea, esto de aquí, como pilar, se lo conoce como crestas epidérmicas. ¿Sí? Que en el caso de la piel gruesa, como vemos aquí, vemos una capa córnea bastante gruesa, aquí vemos estrato lúcido. Este patrón de las crestas epidérmicas y las papilas dérmicas es la base científica de lo que nosotros conocemos como las huellas dactilares o la dermatoglifia. ¿Sí? Este es el fundamento que le damos. ¿Por qué? Porque aquí en la piel gruesa estas crestas son más profundas y estas papilas son más protruidas hacia la epidermis. Y esto es lo que da ese patrón característico que nosotros tenemos en las huellas dactilares. En la piel fina también existen, pero no son tan prominentes, ¿sí? Por eso es que en la piel fina no hay ese patrón. En cambio en piel gruesa sí, esto es mucho más profundo que en el de acá, son casi que nada. Y bueno, eso es lo que corresponde en cuanto a la dermis, al tejido conectivo. Hablemos un poco sobre los anexos de la piel. Como les decíamos,
Al principio, en los principales anexos tenemos folículos pilosos, que son los formadores del pelo, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Ver estos anexos en un corte histológico también nos va a ayudar a diferenciar un corte de piel fina de un corte de piel gruesa, ya que en piel fina los únicos anexos que vamos a encontrar son, en piel fina vamos a encontrar folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, mientras con un corte de piel gruesa solamente vamos a observar glándulas sudoríparas, nada más. Ahora veamos un poco, tenemos aquí un corte de piel fina, ¿sí? Vemos aquí una banda de queratina súper delgada y vemos esta gran cantidad de anexos. Esto de aquí, esta invaginación, si ven, este es el epitelio, esta invaginación, el epitelio se mete, por eso digo esta invaginación del epitelio, se lo conoce como folículo piloso y es dentro del folículo piloso donde se va a desarrollar la matriz del pelo, ¿sí? Aquí vemos otro folículo, otro folículo, otro folículo. Generalmente estos folículos pilosos también sirven como conductos para llevar la secreción de otras glándulas, que son las glándulas sebáceas, que desembocan a nivel del folículo piloso y su producto de secreción sale al medio externo. Pero vamos a hablar un poco sobre el folículo piloso que tenemos acá en un mayor aumento, ¿sí? Movemos una total invaginación de la epidermis. Y este folículo piloso que estamos viendo aquí se identifican distintas porciones histológicas que podemos diferenciar. Entonces vemos que este folículo piloso, un corte longitudinal, tiene forma de tubo. Y no es nada más que la prolongación de la epidermis hacia abajo. Entonces vemos que la parte más inferior de este folículo piloso, que es la más ancha, toma el nombre de bulbo piloso, que es lo que estamos viendo aquí. Y vemos que hay una pequeña parte de la dermis que se introduce dentro de esta porción epidérmica y esta se la conoce como papila pilosa, que es tejido conectivo de la dermis que se introduce, ¿sí? Obviamente todo el folículo piloso está como revestido de esta vaina de tejido conectivo que no es nada más que la misma dermis que lo está revistiendo. Pero en sí la capa más externa del folículo piloso es esta capa de células, ¿sí? Una porción estratificada que procede del mismo epitelio epidérmico que se conoce como vaina radicular externa. Es todo esto. Y obviamente más hacia el interior vemos la vaina radiculada interna, que no es nada más que queratina con gránulos de tricohialina, que en sí no avanza hasta la superficie, sino que se queda hasta más o menos la mitad del folículo piloso. Pero básicamente tenemos que conocer que es una invaginación. Obviamente aquí en el folículo piloso va a estar la matriz del pelo. Aquí vemos el pelo. Histológicamente el pelo tiene tres zonas: la cutícula, la corteza y la médula. Y bueno, por acá tenemos a las glándulas sebáceas, que como les decía son las que producen el sebo y que desembocan a nivel del folículo piloso por medio del conducto pilosebáceo. Entonces, como les decía, estas glándulas sebáceas se caracterizan por tener unas células grandes, ¿sí?, redondeadas con núcleo central y un citoplasma espumoso bastante claro, ¿sí?, debido a que justamente el sebo tiene esa naturaleza lipídica. Esta glándula es de secreción holocrina, o sea que la célula pasa por un proceso de apoptosis y sale toda la célula como el producto de excreción hacia el exterior. ¿Ya? Entonces, alrededor de estas glándulas sebáceas vemos estas células más pequeñas que se disponen en la periferia, que son las células madre, que son las encargadas de repoblar la población, obviamente, de estas glándulas sebáceas. Entonces, aquí vemos el folículo piloso, vemos el pelo, ¿sí? ¿Esto qué sería? Sería, obviamente, el conducto excretor. Esta sería toda la porción secretora de las glándulas sebáceas. Y, como les decía, las células basales, que son las células madres que van a repoblar todo esto de aquí. Ahora bien,
Es importante saber que estas glándulas desembocan a nivel del folículo piloso, porque existen también otras glándulas que son un tipo de glándulas sudoríparas que también van a desembocar aquí, y ya vamos a hablar de ellas. Y obviamente recordar que estas glándulas sebáceas solamente se encuentran en piel fina, al igual que el folículo piloso. Eso de que hay pelos en la piel gruesa es mentira. Eso era algo que se utilizaba para hacer asustar a los pubertos nada más, pero no crecen pelos en las manos, o sea, en las palmas, ni en las plantas de los pies tampoco. O sea, es un mito que se decía nada más. Y bueno, como les decía hace un rato, existen otro tipo de anexos que son justamente las glándulas sudoríparas. Y estas glándulas sudoríparas son justamente, o sea, histológicamente podemos dividirlas en dos tipos: las glándulas écrinas y las glándulas apócrinas. Las glándulas écrinas son aquellas que se encuentran en casi toda la superficie corporal, a excepción de los labios y en ciertas zonas genitales en sí, ¿ya? Estas sí se encuentran en piel gruesa, ¿ya? Estas glándulas écrinas sí se encuentran en piel gruesa, así que estas sí las vamos a poder observar. ¿Cuál es la función de estas glándulas? Obviamente regular la temperatura, obviamente por medio del enfriamiento, ¿sí? Se expulsa vapor de agua y ahí se regula la temperatura. Ahora, como observamos en estos cortes, estas glándulas están revestidas por epitelio cúbico simple. Obviamente, como toda glándula exócrina, va a tener dos componentes: un componente secretor, que es la que va a formar el sudor, y el componente excretor o el conducto. Cabe recalcar que este es un tipo de glándula tubular enrollada, por eso es que estamos viendo este conducto así, ¿ya? Ahora bien, el componente secretor de la glándula está formado o está tapizado por epitelio cúbico alto o cúbico simple, mientras que el componente excretor o el conducto está tapizado por epitelio cúbico biestratificado. Aquí podemos encontrar dos capas. Y generalmente vamos a poder observar las células mioepiteliales que están aquí. Estas células mioepiteliales tienen filamentos de actina que van a permitir que la célula se contraiga y así se expulse el producto de secreción. Y, como les decía, se encuentran en la parte más profunda de la dermis reticular, casi que en la unión de la dermis con la hipodermis. Y estas glándulas écrinas van a desembocar por su conducto propio mediante el poro sudoríparo, que es este orificio que estamos viendo aquí. ¿Sí? Desde lo más profundo de la dermis salen hasta el poro sudoríparo. Mientras que tenemos otro tipo de glándulas que son las apócrinas, que están limitadas solamente a la zona axilar, a la zona del pezón y en la glándula mamaria. Ya, estas glándulas nacen con los individuos, pero no se activan sino hasta la pubertad por acción hormonal. Si vemos, estas glándulas tienen una luz más grande. En este caso estamos viendo un corte de pezón, donde vemos que estas glándulas están tapizadas por epitelio alto, epitelio cilíndrico, y el sudor se excreta por medio de estas vesículas secretoras que se encuentran en la luz, ¿ya? Y que salen por medio de conductos, pero a diferencia de las écrinas, estas glándulas aquí desembocan en el folículo piloso y salen por medio del folículo piloso. Aquí estamos viendo la glándula apócrina, entonces tiene los más grandes, ¿ya? Y también poseen células mioepiteliales a su alrededor que también se van a contraer. Entonces, en piel gruesa solamente encontramos glándulas sudoríparas de tipo écrinas como único anexo. De ahí los sacamos por esta horrenda banda de queratina bastante gruesa, estrato lúcido, y las demás capas, obviamente. Mientras que piel fina, obviamente la banda de queratina mucho más fina, y encontramos estos anexos. Estos serían entonces glándulas sebáceas y esto de aquí un folículo piloso, ¿ya? Mientras que las apócrinas obviamente estarían presentes si fuesen un corte de pezón o de glándula mamaria. Bueno, hasta aquí este video. Gracias por observarlos y nos vemos la próxima.